Buenos días, hermanos. Para esta mañana tenemos un discernimiento acerca del desánimo, o lo contrario, tener ánimo. El ánimo es un estado del alma que equivale a decir tenemos un corazón dispuesto a hacer las cosas, estar contento. Por eso dice la Escritura, estar siempre gozosos. Y hay gente que vive con desánimo, hay gente que vive con ánimo, y todo depende de la relación que tengamos con Dios. Lo que dice la Escritura es estar siempre gozosos. Quiere decir que es una orden de que tenemos que estar siempre gozosos. Por eso hay gente que el mismo problema le afecta mucho y hay otras personas que el mismo problema no les afecta tanto. Eso es por la relación que se tiene con Dios. Esa es la relación de sabiduría con Dios, de confiar en Él, confiar en su palabra. Vamos a ver lo que dice Lucas 10 acerca de los 70 que fueron y regresaron. Vamos a ver cómo regresaron. Lucas 10 del 17 al 20. Lucas 10 del 17 al 20. El Señor manda a un grupo de 70 discípulos, los manda a predicar y regresan contentos. El asunto es por qué regresan contentos. Porque el Señor prometió algo y eso que el Señor prometió se cumple. Esto tenemos que tenerlo presente, que lo que el Señor dice se va a cumplir. Tal vez no lo veamos pronto, pero se va a cumplir. En ellos, como el trabajo era de ir y predicar en Israel, posiblemente, no dice cuánto tiempo tardaron, pero posiblemente tardaron un tiempo en ir y recorrer las ciudades. Cuando regresan con el Señor y regresan muy contentos. Vamos a ver por qué regresan contentos. Dice entonces Lucas 10 del 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí tenemos qué es lo que a los discípulos, a estos 70 discípulos, qué es lo que les da alegría, qué es lo que les da gozo, qué es lo que anima el corazón de ellos. Que dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto era más que suficiente para que los discípulos estuvieran contentos, estuvieran animados. Y dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, se sujetaban los demonios, pero aún dice el Señor, dice, sobre toda fuerza del enemigo, serpientes y escorpiones, o sea, un paso más adelante, pero dice el Señor todavía, agrega algo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay algo mucho más importante y mucho más trascendente, que es que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Eso debe de ser
lo que debe de causar verdaderamente gozo, lo que debe de entusiasmarnos para seguir en el trabajo, en el ministerio, en las cosas que son del Señor. Vamos a ver por qué viene pues el desánimo. El desánimo viene cuando nos atacan problemas económicos, problemas con la familia, problemas con los hermanos de la iglesia, en el trabajo, problemas en la escuela y las luchas que tenemos de manera personal con las tentaciones. Son problemas que diario tenemos que ver, diario tenemos que resolver, que son, repito, problemas económicos, problemas con la familia, problemas con los hermanos de la iglesia, en el trabajo, problemas en la escuela y por último, como siempre, son los problemas de las tentaciones. Vamos a ver qué hacía el Señor Jesucristo cuando lo atacaban, cuando estaba haciendo, lo habían llevado preso, lo habían apresado. Vamos a ver qué es lo que hacía el Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. En los versículos 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo de nuestras almas es Jesucristo. Como pastor no se le va a una ni pierde ninguna. Dice, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, cuando tenía problemas el Señor Jesucristo, lo que dice aquí es no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que todo lo llevaba, se lo decía al Padre, y no se ponía a discutir con la gente. Entonces, cuando nosotros tengamos problemas, cuando tengamos persecución, malos tratos, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, aquí no dice que el Señor Jesucristo se ponía a contestarles y entraba en discusión con la gente. Aquí lo que dice es que el Señor Jesucristo encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, todo se lo decía al Padre en oración, aún estando en problemas graves que lo iban a llevar a la crucifixión. El Señor Jesucristo todo lo encomendaba al Padre. Y esa es la enseñanza que tenemos para este día, que el desánimo viene pues porque algo pasa que no nos gusta, algo pasa que sentimos que es injusto y nos ponemos a discutir con la gente. Eso no enseña a Dios. Dios enseña que es mejor quedarse callado y encomendar las cosas al Padre.
Hay muchos cristianos que quieren seguir a Jesucristo, pero no se enseña la palabra de Dios, no se enseña cuál es el método de Dios para los problemas. Vamos a ir a Mateo 9, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Vamos a ver qué dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, cada quien hace lo que quiere. Por eso el Señor dice que iba, predicaba el evangelio, lo cual cuando se predica el evangelio debe de causar gozo. Tuvo compasión de ellas, o sea, de las multitudes, de las gentes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando las ovejas tienen pastor, todas las ovejas caminan siguiendo al pastor, siguiendo la voz del pastor. Y todas están juntas y todas participan de lo mismo. Todos participan de la palabra, todos participan de la alabanza. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que aprender de aquí algo. Cuando nos sintamos tristes, tenemos que pensar que el trabajo nos hace olvidar las cosas que no son justas. Ahora, si al Señor Jesucristo le hicieron injusticias, por eso dijo el Señor, si esto lo hacen con el árbol verde, imagínense qué harán con el árbol seco. O sea, tenemos que esperar maltrato, alguna vez alguna injusticia. Pero cuando nos enfocamos al trabajo, a las cosas que son del Señor, el maltrato, la injusticia se nos olvida y nos enfocamos a lo que es el trabajo. Voy a leer un pasaje largo, que es todo un capítulo, y vamos a ir deteniéndonos en donde sea necesario. Vamos al libro de Nehemías. Vamos a Nehemías. Nehemías 4. Vamos a Nehemías 4. Voy a leer todo el capítulo del versículo 1 al versículo 23. Está largo, pero vamos a ver qué nos enseña Dios con respecto cuando las cosas están mal, cuando hay persecución, cuando las cosas pensamos que no salen bien. Vamos a ver qué hacían los judíos en el tiempo de persecución. Estoy en Nehemías 4. Dice así: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, se burlaba de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican,
lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Aquí están hablando un hombre que se llama Sanbalat, habla con un hombre que se llama Tobías y se están burlando. Todo esto lo entienden los judíos y vamos a ver qué contestan los judíos, qué hacen los judíos cuando escuchan que se están burlando de ellos, están haciendo escarnio de las cosas que se están llevando a cabo, del trabajo que se está llevando a cabo. Aquí ya había pasado la ida a Babilonia y están regresando de Babilonia, están regresando los judíos a la tierra de Judá para restablecer el muro de Jerusalén. Vamos a ver, dice el versículo 4. Aquí habla Nehemías. Y Nehemías, después de escuchar las burlas, vamos a ver qué hace Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué se debe hacer cuando se están burlando de ti? Cuando sientes que las cosas no son justas, ¿qué es lo que debes de hacer? Seguir trabajando y orar a Dios. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vamos a ver qué hace entonces Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios. A pesar de los problemas, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí la protección es orar, seguir trabajando de día y de noche. ¿Satanás descansa acaso en alguna ocasión? Satanás no descansa. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, los planes que tenían Sanbalat y Tobías no eran nada más para que se terminara la obra, para que ya no se siguiera construyendo. Realmente lo que querían era matar a los que estaban trabajando en el muro de Jerusalén. Dice, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Tenían que estar preparados para la lucha. Nosotros como cristianos igualmente tenemos que estar preparados para la lucha. La lucha es constante y en ningún momento Satanás nos deja. Por eso dice, esto fue día y noche. Entonces por las partes bajas, dice, estaban las familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos,
Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Esto es algo que tenemos que entender igual. ¿Qué es lo que nos toca hacer? El trabajo que el Señor nos ha asignado. No debemos de estar picando piedra en un lugar donde no nos llaman, un lugar que no ha sido asignado para nosotros. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Eso es algo que tenemos que entender, que sucede mucho en la Escritura. Cuando el pueblo de Israel iba a las batallas, la batalla era peleada por parte de Dios. Dice así: nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, era un trabajo de gratis y era un trabajo de todo el día, desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Fíjense, de noche eran guardias, atalayas, y en el día trabajaban en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que no me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Luego dicen que los judíos eran una bola de cochinos, pues no es cierto. Se tenían que quitar la ropa para bañarse. Esto quiere decir que diario se bañaban, diario tenían que presentarse limpios, y esto nos hace pensar que para Dios no tenemos que estar cochinos, no tenemos que estar mugrosos. Dios, aún en la batalla, ve la limpieza. En aquella época la limpieza era del cuerpo, hoy la limpieza es del alma. Bueno, con esto terminamos y voy a Efesios 6. Con este pasaje terminamos, Efesios 6. El versículo es Efesios 6, 18, que dice así: orando en todo tiempo. O sea, ¿qué quiere decir orando en todo tiempo? Orando en las buenas y orando en las malas, para tener ánimo para lo que se venga. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿De qué manera se debe de orar? Con perseverancia, para tener fortaleza, porque los días son malos. Que el Señor les bendiga.